Padre, te damos gracias esta linda y hermosa tarde por la vida, por el regalo que me das, Señor. Y porque yo tengo en mi corazón deseos ardientes de escuchar una palabra, Señor, que pueda superar cualquier expectación de mi vida, Señor. Una palabra poderosa, una palabra vivificante. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí anhelamos, queremos oír tu palabra, como David lo expresó, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí estoy, Padre, presentándome delante de ti y a la vez pidiéndote tu misericordia, para que todo lo que yo hable esté de acuerdo a tu perfecta voluntad y que la palabra pueda llegar a la fibra más profunda de los corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura en Santiago, capítulo 5, y leemos del verso 7 en adelante. Cuando lo encuentre me da un buen amén. Leemos Santiago capítulo 5 del verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Lean conmigo el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Seguimos leyendo el 9. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Leemos el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y finalmente el verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, yo quiero hablarle brevemente acerca de una fe que me mantiene con esperanza. Vamos a ver si llena sus pulmones de aire y dice conmigo, una fe que me mantiene con esperanza. En este libro de Santiago vamos a estudiar 7 razones para tener esperanza en tiempos difíciles. Mantener firme su esperanza, aferrarse a una esperanza. Y me gusta leer y leía un artículo de un médico. Sabe que aún los médicos tienen que usar la esperanza para poder dar un tratamiento a sus pacientes. Un prominente cardiólogo dijo lo siguiente: la esperanza es la medicina que más uso. Qué lindo, ¿verdad? La esperanza es la medicina que más uso. Y dijo también, la esperanza puede curar casi todo. Qué lindo, ¿verdad? Porque cuando uno pierde la esperanza, lo ha perdido todo. Y aún la gente de ciencia, algunos que son creyentes, si dice que otro crea que no hay esperanza, le estás poniendo otro clavo a su ataúd. Cuando alguien le dice, un médico le dice a un paciente, lo que usted tiene es extremadamente grave, es como que le está poniendo un clavo más a su ataúd. Los psiquiatras han descubierto que la esperanza fomenta la salud física como la emocional. La esperanza, según el libro de Santiago, se basa en el conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunas lecciones hermosas esta hermosa tarde, porque yo creo que cuando un ser humano tiene esperanza, cualquier obstáculo, lo que sea, lo puede superar. Y yo leía, escuchaba a un rabino decir lo siguiente:
Por ejemplo, en el Salmo 27, David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces los rabinos enseñan que los obstáculos, diga conmigo, los obstáculos, las pruebas, son la oportunidad para crecer. Por ejemplo, ellos lo toman así. Digamos, si se levanta guerra contra uno, ellos creen firmemente que esa es una oportunidad para superarse y para tener el ánimo, el aliento de contar con la ayuda del Todopoderoso. Hermano, ¿verdad que los obstáculos a veces en vez de destruirlo, en vez de hacerlo claudicar a uno, como que lo levantan? Dice uno, no, de esta he aprendido una lección, me voy a levantar, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Entonces, pero ustedes, hermanos, dice Santiago en esta versión, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé buenas cosechas. Entonces vamos a ir en lleno al desarrollo de la predicación. Y aquí le traigo la primera razón. Sabemos que las dificultades son temporales. Diga conmigo, sabemos que las dificultades son temporales. Y eso debemos tenerlo presente. Ningún mal que pueda llegar a su vida llega para quedarse. Sabe que todo, absolutamente todo va a pasar. Todo es efímero, es pasajero, es transitorio, es similar a las estaciones del año, ¿verdad? Que es una temporada. Y entonces, aun si fuera algo crónico, comparado con la eternidad, es insignificante. Alguien dijo, bueno, hoy que estaba en ese retiro, dijo, esta persona tiene una enfermedad muy grave y es difícil, ¿verdad?, para servir a Dios. Y dijo el director, un momento, todos los que estamos acá somos terminales, porque el día que vivimos ahora no se repite. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los médicos dicen, él tiene una enfermedad terminal. Un momento, todos somos terminales. La vida es como sombra. Por eso el Salmo 103 dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Pasó el viento y sopló y su lugar ya nunca más. ¿Qué dice más la Biblia acerca de la vida? Que los días que usted vivimos son breves. Los días que usted y yo vamos a vivir es un pensamiento. El Salmo 90 dice que la vida del hombre es como la lluvia. Santiago también dice que es neblina. Entonces, todo lo que usted pueda estar enfrentando en este momento, téngalo por seguro. Sabemos que las dificultades, diga conmigo, sabemos que las dificultades son temporales. ¿Cómo son las dificultades? Temporales. Entonces, Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Todos nosotros vivimos a la luz de la eternidad. ¿Qué significa? Ver menos noticias y leer más este sagrado libro que es la Biblia. Mire, no es que sea pesimista, pero entre 100 años no va a estar ni usted ni yo aquí. ¿Cuántos aceptamos esa realidad? 100 años más adelante, el más jovencito ya no va a estar aquí. Cuando uno ve que hermano está en esta vida como una asignación temporal, uno se da cuenta que de qué sirve afanarse tanto, de qué sirve estar en discusiones, en pleitos, en disensiones, si aquí todo va a pasar. Por eso es bueno aferrar el corazón a lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando uno se da cuenta que lo que la gente tanto lucha y se afana es efímero, pero hay algo que tiene valor eterno. Segunda de Corintios 4:18, vaya conmigo. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Vaya, quiero que me ayude a leer. ¿Cómo dice?
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, pero las que no se ven, a Dios no lo puede ver usted porque Él es eterno. Su alma no la puede ver porque su alma es eterna. El amor no se puede ver porque el amor es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la fe, la esperanza son virtudes, pero la mayor de ellas es el amor. Porque hermano, todo lo que yo pueda hacer, dice Pablo en 1 Corintios 13, todo lo que pueda hacer, dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado y entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Hermano, si hago muchas cosas y no tengo amor, es como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Por eso ahora existen la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor? El amor. Bendito sea Dios. Lo que no puedes ver es eterno. No puedes ver a Dios porque es eterno. No puedes ver tu alma porque es eterna. Si quieres renovar tu esperanza, cambia tu perspectiva. Debes dejar de ver aquí y el ahora como las noticias. Comienza a poner más atención a Dios y a su palabra. Y tu alma va a ser fortalecida porque son eternas. No te enfoques en lo que es pasajero. Hermano, a veces uno dice, pero yo no lo veo. Pero mire, lo que no se ve es más real que lo que se ve. Es más, Hebreos 11 dice que las cosas que ahora se ven fueron hechas de lo que no se veía. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Una fe que me mantiene con esperanza. La esperanza se basa en el conocimiento. Ve aquí conmigo, por favor. Santiago 5:10. Santiago capítulo 5, versos 10 y 11. Dice así: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas. Si lo leemos todos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Lo leemos. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Entonces, le traigo una segunda lección, porque yo aprendo a través de Santiago que nuestra vida tiene que estar aferrada a esa esperanza gloriosa. Por ejemplo, la segunda lección que vamos a ver, que las aflicciones presentes, Dios las utilizará para nuestro bien. ¿Qué pasa con lo que usted está padeciendo ahora? Sabemos que, ayúdeme a leer, que las aflicciones presentes, Dios las utilizará para nuestro bien. No solamente que las dificultades son temporales, sino que mire cómo es Dios de soberano, que lo que usted está atravesando difícil, Dios lo va a utilizar para el bien. Romanos 8:28, todo el mundo lo sabe de memoria aquí. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Y todo es todo. Como es Dios de lindo, ¿verdad? Que aunque las cosas parezcan que son malas, Dios las cambia para bien. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Mire, Pablo lo comprobó. Este punto es importante. Todo lo que a mí me pase, dijo Pablo, Dios lo va a encaminar para el bien. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, del verso 12 al 14, en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, verso 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice en resumen? Lo que a mí me ha pasado, aún estar en este calabozo, en esta cárcel oscura, húmeda,
llena quizás de ratas, de insectos, encadenado con un soldado las 24 horas. 4 soldados diariamente acompañaban a Pablo. Una audiencia cautiva para oír el evangelio. Yo creo que el que estaba a la par de Pablo se convertía. ¿Cuántos lo creen, hermano? Oyendo al apóstol Pablo hablar. Entonces, dice Pablo, a lo que a mí me ha pasado, en vez de destruirme, ha contribuido al progreso del evangelio. Porque aún estoy aquí y aún los de la casa del César han escuchado. Y según la historia, familiares de Nerón se convirtieron por las prisiones que Pablo tuvo. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, verso 2, porque a veces estamos pasando pruebas difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos atravesamos pruebas difíciles en nuestra vida? Casi todos, ¿verdad? Mire lo que dice Santiago 1, 2, hermanos míos, ¿qué dice? Léame. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. ¿Y qué dice el verso siguiente? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Qué es lo que producen las pruebas? Constancia, paciencia. Uno a veces le dice a Dios, dame paciencia. Lo que le va a venir es dificultad, porque la dificultad produce paciencia. Por eso dice el apóstol Pedro en su segunda carta, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas abundan y están entre vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, las dificultades me ayudan a crecer. Cuando la Biblia habla de perfección, no piense en alguien que nunca peca. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez espiritual, es decir, desarrollo espiritual. Me gusta mucho el Salmo 4, verso 1, si lo podemos ver ahí. Salmo, capítulo 4, verso 1. Es lindo lo que David escribió en este Salmo. Dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. ¿Cuántos le han dicho en un momento hacia el Señor, responde a mi clamor? Ahora platicaba con un hermano y dice que en su alma, en su ser interno, él clama y busca el rostro de Dios. Y a veces la gente quiere ver exterioridades, ¿verdad? Decir, es que hermano viera cómo oro. No, lo importante es que Dios se dé cuenta de su oración. Que usted quizás a medianoche sentadito ahí en la sala o ahí en la orilla de su cama se sienta y le dice, Padre, necesito tu ayuda. Entonces el Señor dice, cuando ores, entra en tu recámara secreta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, ¿qué dice la palabra? Te recompensará en público. Vayan conmigo a Romanos 5, verso 3, porque las luchas que enfrentamos, las dificultades, forjan nuestro carácter y nos dan esperanza. Una fe que me mantiene con esperanza. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento que produce perseverancia. ¿Qué dice el versículo 4? Leamos el versículo 4. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Entonces, ¿sabe qué hacen las dificultades? Desarrollar el músculo espiritual. Eso sí está bien para anotar. ¿Qué hacen las pruebas en mi vida? Las dificultades desarrollan el músculo espiritual. Para los que no sabían, ya fui a inscribirme al gimnasio, pero no he ido ni un día. Amén. ¿Sabe qué? Tengo la esperanza de ir. Y lo lindo de todo, aplicando esto de lo físico a lo espiritual, que hacen las dificultades, desarrollan el músculo espiritual. Un hermano pues que estaba bastante bendecido dijo, esto es músculo en receso. Lo que está aquí un tiempo estuvo aquí. Amén. ¿Dicen amén o no? Entonces vamos al gimnasio. Diga conmigo esperanza.
Entonces la esperanza hace que el músculo espiritual se desarrolle. ¿Qué hace el ejercicio físico, hermano? Desarrolla el músculo. Las dificultades fortalecen el músculo espiritual. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Eso me encanta mucho porque digo yo, las pruebas son un desafío para yo desarrollar, crecer más en el Señor. Dice la palabra del Señor, pues los sufrimientos ligeros, ¿qué dice? Ayúdeme a leer. Y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces, cuando usted esté en la eternidad se va a acordar de esta predicación. Oh, con razón, las penas que yo tenía, hermano, si comparadas con la gloria que ahora experimento, eran insignificantes. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces le llevo a la tercera lección para vivir con esperanza. Diga conmigo, vivir con esperanza. Sabemos que irritarse no ayuda. Hay gente que cuando está con problemas no le quieren hablar a nadie y se enojan, hermano, pero hoy no vinieron, qué bueno, ¿verdad? Santiago 1:19, mire lo que dice. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué tal si usted lo lee para que no crea que yo me estoy inventando? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben ser listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Por qué Dios nos dio más capacidad para oír que para hablar? Para escuchar. ¿Qué es la mayor parte de problemas en que usted y yo nos metemos? Aunque no me diga amén, es que hablamos más de la cuenta. ¿Es cierto o no? Boca cerrada. Machete, está atento. ¿Verdad? Las dificultades. Y uno por imprudente se mete en problemas. Ya les conté la vez que fui a donde una hermana que tenía un restaurante. Y le digo yo, hermano, pero qué galanote su hijo, le dije a ella, ¿va? Y no era el hijo, era el esposo. Ah, ¿no le has dicho al hermano que yo soy tu esposo? No, y yo por más que quise adornar la cosa, ya había metido las 4 extremidades, hermano. Entonces, yo creo que quizás solo a mí me ha pasado eso, o a usted también le ha pasado. Ah, no, ustedes lo veo muy, ¿verdad que por andar de bocón uno se mete en problemas? Entonces, hermano, este punto me gusta. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Debemos confiar en Dios en medio de las dificultades. Hermanos, de nada sirve enojarse. Ay, es que yo ni me soporto porque es una lucha que me ha venido, y uno frunce el ceño y no tiene necesidad de hablar, porque ahora estaba ahí con un doctor en psicología y nos da instrucciones. Dice que la gente habla más, hermano, con sus gestos, en lo que es el lenguaje corporal, que con palabras. Hermanos, si es que Él nos enseña qué significan a veces, ¿verdad? La forma como uno se para, como uno articula o hace gestos, eso dice más que a veces que las palabras. Cuando usted es bienvenido en una casa, ¿lo percibe o no lo percibe? Por ejemplo, cuando vamos donde hermana Erika, ella tiene un corazón muy lindo, tiene un don de hospitalidad. Ella quiere que usted y yo nos sintamos bien. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Erika? Entonces, todo lo que uno percibe, lo percibe sin necesidad de palabras. Entonces, vamos a ver otra lección importante. Sabemos que Jesús volverá un día. Diga conmigo, sabemos que Jesús volverá un día. Dice Santiago 5:8, así también ustedes manténganse firmes y aguardando con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Vamos leyendo todo. Así también ustedes, que dice, manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Por eso el apóstol Pedro dice
que algunos toman la paciencia y la misericordia del Señor como tardanza, pero Él no es que se tarde, sino que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2 que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Dije en el nombre de Jesús, solamente en Él hay salvación. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la esperanza de gloria. Cristo está a las puertas. Su venida se acerca. Los cumplimientos proféticos los estamos viviendo, hermano, diariamente. El Señor está cerca a las puertas y su iglesia se prepara y le dice: ven, Señor Jesús. ¿Cuánto damos un gloria a Dios? Hermano, lo que Jesús dijo en Mateo 24: oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, reino contra reino. Dice la palabra que todo esto será principio de dolores. Pero el verso 14 de Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Tu esperanza en Dios no tiene que ser en ti mismo, sino tampoco en el gobierno. O sea, nuestra esperanza, ¿en quién tiene que estar puesta, hermano? En Dios. Porque mire, lamentablemente a veces cuando tenemos cierta habilidad para hacer algo, creemos que somos todopoderosos. Pero no, el único todopoderoso es Jesucristo. Usted y yo solamente somos instrumentos en sus benditas manos. Entonces, tu esperanza tiene que estar en Dios, no en el gobierno, no en la gente. ¿Cuántos dicen amén? Porque lamentablemente hay gente que se enfoca solamente en lo que puede recibir del gobierno. Pero yo veo un pasaje clave y está en Isaías capítulo 6, vayamos a Isaías 6, porque de pronto Isaías tenía su enfoque en el rey Usías. Y miren lo que dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabe por qué permitió que muriera el rey Usías? Para que Isaías no se enfocara en el gobernante, sino en el Todopoderoso. Vaya conmigo al Salmo 121, verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Alzaré, léalo conmigo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi esperanza? El siguiente verso, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque todo el Salmo es bello, habla de esperanza. Mire, el verso 3 está hablando de esperanza. El verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El verso 4, qué linda la palabra. Usted se va a ir con esperanza. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué más dice, hermanos? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque ahí está nuestra esperanza, no en el gobierno, no en el hombre, no en los que están en la alcurnia sociable, sino del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No en la política, no en tu trabajo, no en los medios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Y el que tiene el futuro en sus manos cuidará cada detalle del 2024, cada detalle del 2025 y hasta que el Señor nos preste vida. Él cuidará nuestra vida desde el vientre hasta las canas. Así dice el Señor. No pierdas tu esperanza. No pongas tu esperanza en nadie de esta vida. Mejor aférrate al Señor. Y tienes que hacer como hizo Isaías.
Dice que Isaías abrió sus ojos y tuvo esa visión y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. La sexta lección. Sabemos que agradamos a Dios cuando confiamos en Él. ¿Qué dice la palabra en Santiago 5:11? Ya estoy por concluir. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final que le dio el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, esta lección me gusta. Y sabemos que agradamos a Dios cuando confiamos en Él. Alguien dirá, es que yo soy más espiritual que el hermano. No, ¿sabe para quién agrada a Dios? No el que se la lleva de espiritual, el que sabe agradarle, el que sabe confiar en Él. Hay gente que no se ve muy espiritual, pero tienen el secreto, que confían en el Señor. Pase lo que pase, tienen aferrada su confianza. Tienen debilidades, pero se aferran al Señor. De esta Dios me va a librar, porque siempre me ha ayudado. Muchas son las aflicciones del justo, pero en cada ocasión el Señor llega al rescate de ellos. Sabemos que agradamos a Dios cuando confiamos en Él. Hebreos 11:6. No podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. ¿Qué dice la palabra? Ya estoy concluyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Yo le ahorro tiempo perdido. Si usted quiere hacer un sacrificio y no le agrega fe, no lo haga, es por gusto. Ay, que voy a ayunar, pero va a aguantar hambre. Agréguele fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Hermano, si el secreto es tener fe. Hermano, Hebreos 11 está la galería de hombres de fe. Hasta aparece una mujer que fue prostituta, que fue ramera, Rahab la ramera. Dice que recibió a los espías en paz, los alojó, los hospedó porque tenía fe en el Señor. ¿Qué dice la palabra acerca de Abraham? Que aún ya siendo viejo, creyó y le fue contado por justicia. No se detuvo por la esterilidad de Sara, ni por su cuerpo que ya estaba para morir, sino que creyó como sosteniéndose en el invisible. Dice la palabra que por fe ofreció a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moria. Y le dijo a los criados, yo y el muchacho iremos al monte y regresaremos. Mire, profetizó que iba a regresar vivo. Quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos. Y en el momento del sacrificio, usted sabe, hermano, que ya estaba a punto de degollar a Isaac. Y Dios le dijo, no lo haga, yo sé que confías en Dios. Y la Biblia dice que eso le hizo a este, ¿cómo se llama? Abraham, amigo de Dios. Diga conmigo, yo quiero ser amigo de Dios. Sabe que el secreto es tener fe. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice que para agradar a Dios no son los sacrificios, no son los holocaustos. ¿Sabe qué? Es la fe. Cuando usted le tiene fe a Dios, dice que Él lo recompensa. ¿Qué significa eso? Que lo gratifica, lo galardona. En otras palabras, Dios lo premia. Algunos de los que están disfrutando bendiciones en este tiempo es porque le han creído a Dios. Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos reciben esta palabra? Mire, yo estoy convencido que al predicar esta palabra, si usted venía sin esperanza, se va a ir con esperanza. A Job se le derrumbó todo. Nuestra fe en Dios y en su palabra nos mantiene con esperanza, a pesar que no entendamos. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta carne, mire hermano, eso es tremendo. Eso es llegar al clímax de la fe. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y finalmente, la última lección, sabemos que un día seremos recompensados. Santiago 1:12, leemos la palabra. Quiero que me ayude a leer este verso de Santiago capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice? Santiago 1:12, no. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación.
Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahí se nos quedó en hebreo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia ahí? ¿Qué dice en la versión 60? Bienaventurados, Santiago 1:12. Bienaventurados o dichosos. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Bienaventurado el varón, diga conmigo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Sabe que cuando uno le estudia la Biblia hay una corona de justicia? Hay una corona de vida. Hay una corona que es exclusivamente para los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir una corona, dice. Entonces, dice la palabra en Apocalipsis que los ancianos se postraban ante él y ponían sus coronas delante de él y le decían, solo tú eres digno de recibir la gloria porque fuiste inmolado y por ese sacrificio nos has hecho un reino de sacerdotes. Y hermano, qué lindo ese día, ¿verdad? Que le podamos decir, Señor, solo tú eres digno, Señor. ¿Cuántos esperan ese día de recompensa? Primera de Corintios 2:9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, es lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hermano, eso me alienta, porque a veces aquí en esta tierra esperamos recompensa, pero la verdadera recompensa, ¿de dónde viene? De Dios. Yo sé que ese sacrificio, ese esfuerzo que usted ha hecho por mantenerse siempre, levantando en alto el estandarte de Cristo, un día Dios le va a recompensar. Un día Dios le va a decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 1 Corintios 9:25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Que dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Seámosle fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No unos días, sé fiel hasta la muerte. Hermano, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo lo dijo, yo estoy convencido que el Señor, el que me llamó, guardará mi depósito hasta aquel día. Hermano, hoy sentí un poco de consternación al saber que Jimmy Swaggart pasó a la presencia del Señor ahora, este día. Él me inspiró mucho en la década de los 80. Yo miraba a Jimmy Swaggart, 89 años. Hoy partió a la presencia del Señor. Ya se nos fue Billy Graham, se fue el hermano Gille Ávila. ¿Quién más ha muerto? Luis Palau. ¿Quién más? Jimmy Swaggart. Y todos más de 90 años, hermano. 89 años. Entonces, ellos estarán siempre en esa eternidad. Y para ahí va usted y voy yo también, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos la esperanza de que un día contemplaremos cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor y misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que ha sido revelada en los últimos tiempos. El oro, aunque perecedero, se acrisola en fuego, así también la fe de ustedes,
que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Romanos 8:18, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Qué lindo, qué lindo. Hermano, cuando uno se da cuenta que el cuerpo se desgasta, ¿cuántos se han dado cuenta que le duele a uno acá, le duele a uno? Ah, solo a mí, ¿qué? Puros patojos aquí usted. No, hermano. Y yo me levanto bien enérgico y en un agachón que ya no puedo enderezarme, hermano. Y le digo a mi esposa, dame masaje aquí, por favor. Pero es parte de que este cuerpo se está desgastando. No obstante, el espiritual cada día se fortalece. Una fe que me mantiene con esperanza. Diga conmigo, una fe que me mantiene con esperanza.